digo yo que el problema está, un problema sencillo. Bueno, porque se trata de un polinomio, que además es un polinomio de tercer grado, que son muy cómodos de trabajar, y ahorita vamos a ver por qué. ¿Cuándo es que se va a complicar un poquito el problema? Bueno, el problema se nos puede complicar si es una función racional, es decir, si es una fracción, pero además, si esa fracción presenta asíntotas verticales. ¿Cómo sabemos si una función racional tiene asíntotas verticales? Bueno, si es que hay valores de x para los cuales el denominador se haga cero. Acuérdense que las divisiones entre cero, de ahí provienen las asíntotas verticales. ¿Qué sucede si una función tiene asíntotas verticales? Bueno, que ahí nosotros debemos de tener mucho cuidado con esos puntos en donde están localizadas las asíntotas. Las asíntotas verticales nos van a dividir el problema como si tuviéramos problemas diferentes. Si tiene una asíntota, pues hagan de cuenta que tendríamos dos problemas diferentes. Si tuviera dos asíntotas verticales, pues entonces tendríamos tres problemas diferentes. Es decir, con funciones racionales donde haya asíntotas verticales, hay que tener mucho cuidado. Mientras sean funciones polinomiales, como esta, la verdad es que el problema es relativamente sencillo, tiene mucha dificultad. Muy bien, vamos a empezar con esto. Todo esto que ahorita vamos a platicar para encontrar extremos relativos es lo que ayer llamábamos el criterio de la primera derivada, el método que se llama criterio de la primera derivada. Y se le llama criterio de la primera derivada porque toda la información que vamos a obtener, todo el análisis que vamos a hacer, será en base a la primera derivada. ¿En qué consiste el criterio de la primera derivada? Lo platicábamos ayer. Mire, lo primero que vamos a hacer es encontrar los valores críticos. Es decir, dónde van a estar ubicados los posibles extremos relativos. Ya con los valores críticos nosotros sabemos dónde están, dónde van a estar ubicados y cuántos son. ¿Cómo vamos a encontrar esos valores críticos? Bueno, recordemos que ayer decíamos que los valores críticos se encuentran en aquellos puntos en donde se pueden trazar rectas tangentes a la gráfica que son horizontales, de pendiente igual a cero. Y si la pendiente de la recta tangente vale cero, pues significa que la derivada también vale cero. Acuérdense que geométricamente la pendiente de la recta tangente y la derivada pues son lo mismo. Entonces, de ahí es la primera parte del método. Como les decía también ayer, no es tanto que nos lo aprendamos de memoria, no. Más bien hay que irlo razonando. Si los valores críticos se encuentran en donde se pueden trazar rectas tangentes horizontales, es decir, en donde la derivada vale cero, entonces eso es lo que vamos a hacer para encontrarlos. Derivamos, igualamos a cero y resolvemos la ecuación. Derivamos. Y bueno, pues les digo, la ventaja es que estas funciones, sobre todo los polinomios, pues son muy sencillos de derivar. Ya a esas alturas, esta derivada pues no nos tiene que dar ningún problema. Derivamos. De 2x cúbica nos va a dar 6x cuadrada más, de 3x cuadrada serían 6x menos 12. Esta es la derivada. Y la voy a encerrar aquí porque es la que nos va a dar toda la información. Con eso vamos a hacer toda la información. Ya que la tenemos, igualamos a cero. ¿Por qué igualamos a cero? Porque nos interesan los puntos en donde la recta tangente es horizontal. Es decir, en donde la pendiente de la recta tangente vale cero. Es decir, en donde la derivada vale cero. Igualamos a cero. Y resolvemos la ecuación. Y bueno, pues aquí ya depende de la habilidad que tengamos para resolver ese tipo de ecuaciones. En este caso, pues la verdad es que está muy sencilla, es una ecuación cuadrática. Primero voy a factorizar un 6, me quedaría x cuadrada más x menos 2 igual a 0. El 6 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo del otro lado. 0 entre cualquier constante sigue siendo 0. X cuadrada más x menos 2 igual
Vamos a ver si se puede resolver por factorización y si no, pues entonces nos vamos a la fórmula general. Buscamos dos números que multiplicados den menos 2, sumados den más 1. Signos diferentes, el mayor positivo, x más 2 por x menos 2. Y entonces resolvemos. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué Sí. el 6 valía 0? ¿Por qué qué? ¿Por qué al pasar el 6, dijo que valía, bueno, dividido entre cualquier constante era 0? 0 entre cualquier constante sigue siendo 0. Ah, ok, sí es cierto, tienes razón. Gracias, profe. Sí. Y entonces decimos, dos cantidades que multiplicadas dan 0, es porque una de ellas debe de ser 0. Igualamos a 0 el primer factor y de aquí sale la primera raíz. X es igual a menos 2. Hacemos lo mismo con el otro, dos cantidades que multiplicadas dan 0. Una de ellas debe de ser 0, igualamos a 0 el segundo factor y entonces tendremos la segunda raíz. X igual a 1. Y bueno, quiere decir que tenemos dos soluciones. ¿Qué significa esto? Pues que va a haber probablemente dos extremos relativos. Vamos a tener dos extremos. Ahora, antes de pasar a determinar qué tipo de extremos son, vamos a encontrar los puntos críticos. Estos son los valores críticos. Para que estos valores se conviertan en puntos, acuérdense que estamos trabajando en el plano coordenado XY. Y entonces, si yo ya tengo un valor de X, para que sean puntos, ¿qué me va a hacer falta? Un valor de Y. Un valor de Y, exactamente. Entonces, voy a tener un punto A donde X vale 2 y me va a hacer falta el valor de Y. Un punto B donde X vale 1 y me va a hacer falta el valor de Y. ¿Cómo voy a obtener estos valores de Y? Pues nada más hay que recordar que Y siempre es la función original. El que le llame f de X no tiene nada que ver. Es lo mismo si le llamamos Y. Y o f de X es exactamente lo mismo. Entonces, si yo ya tengo los valores en X y para que sean puntos me falta el valor en Y, pues entonces voy a sustituir cada valor en X en la función original y eso me va a dar el correspondiente valor en Y. Cuando X vale menos 2, a ver, tomen su lápiz o calculadora, evalúen la función para cuando X vale menos 2 y díganme cuánto vale Y. Hay que hacerlo, por favor. A mí me salió 20. Bien, 20, sí. Sí. Nos vamos con la mayoría. ¿Y cuando vale 1? Menos 7. Menos 7. ¿Sí? Profe, a mí me salió 0. A mí me da menos 7. También menos 7. Sí, pero ¿con cuál te dio 0? ¿Con cuál te dio 0? ¿Con menos 2 o con 1? Con 1, profe. Pues mira, con 1 es directo. El 1 es positivo. 1 al cubo es 1, 1 al cuadrado es 1, 1 es 1. Entonces nada más suma los coeficientes. 2 más 3, 5, menos 12. Es que me equivoqué, puse la de la derivada, no puse la original. Es que, fíjense, y qué bueno que tocas ese tema, el punto, porque luego nos equivocamos y queremos encontrar los puntos en la derivada. Obviamente, si yo le doy menos 2 y le doy 1, esto va a ser 0, porque precisamente son los valores en donde la derivada se hace 0. Pero hay que recordar que estos puntos son de coordenadas x, y no y', porque esta es y'. Esto no es x, y', es x, y, y es la primera.
¿De acuerdo? Sí, profe. Ahí está. Muy bien. Mire, a ver, yo sí quisiera que pusieran atención en lo siguiente, porque aquí les voy a dar un tip, les voy a dar una guía. Cuando es un polinomio, la función que estamos analizando, estos polinomios, dijimos al principio, no tienen problemas de asíntotas. Significa que los polinomios son continuos para todos los valores de su dominio. No hay cortes, no hay saltos, no hay asíntotas. Y si es un polinomio y nosotros encontramos dos extremos, quiere decir que con toda seguridad uno va a ser máximo y uno va a ser mínimo. Antes inclusive de comprobar cuál es cuál, ustedes ya pueden saber cuál es el que va a ser el máximo y cuál es el que va a ser el mínimo. Pero igual hay que demostrarlo. El valor mayor, en este caso la Y mayor, que es la de A, es donde va a estar el máximo. Y la Y menor, que es la de B, es donde va a estar el mínimo. Pero eso, repito, lo sabemos porque es un polinomio, los polinomios son continuos, no tienen asíntotas, etc. Pero a pesar de que eso ya lo podemos ver, igual hay que demostrar. Esa es la siguiente parte del problema. En la siguiente parte nosotros tenemos que decir si esto corresponde a un máximo o a un mínimo, lo mismo que ves, si es un máximo o un mínimo. Sabemos que aquí hay un extremo donde x vale menos 2, que vale 20. Y sabemos que hay un extremo donde x vale 1, que vale menos 7. Pero todavía no sabemos qué tipo de extremos son. ¿Cómo saber si se trata de máximos o si se trata de un mínimo? Bueno, el método no lo dice. Para saber qué tipo de extremo es, hay que darle valores a la derivada antes y después de cada valor crítico. Si la derivada cambia de más a menos, significa que la función crece y luego decrece. Ahí lo que tenemos es un máximo. Si la derivada cambia de menos a más, significa que la función decrece y luego crece. Hace esto. Decrece y luego crece. Ahí lo que tenemos es un máximo. Para saberlo, pues yo le tengo que dar valores antes y después de menos 2. Por ejemplo, menos 3 o 0. Antes y después de 1. Por ejemplo, el 0, el 2. Por ejemplo, ¿verdad? Ahora, pero aquí podemos cometer un error. Cuando estos valores, menos 2 y 1, están muy cerca uno del otro, podríamos cometer el error de pasarnos del otro lado del siguiente valor crítico. Y entonces vamos a ver como si no hubiera cambio de signo. Es decir, si este es menos 2 y este es menos 1, pues si yo le doy 1 antes menos 3 y le doy 1 después, como es el 0, ya me pasé de menos 1. Y ahí vamos a tener errores. Eso que estamos haciendo no es correcto. Y entonces, fíjense bien, para evitar ese tipo de errores, vamos a hacer una pequeña tablita. ¿Cuántos valores críticos tenemos? Bueno, pues tenemos 2, trazamos 2 rectas verticales. Y estas 2 rectas verticales, que son los valores críticos, que es x igual a menos 2 y x igual a 1, nos van a dividir la recta real en intervalos. Aquí tendremos todos los que están a la izquierda de menos 2, es decir, los valores menores que menos 2. En esta parte tendremos los que son mayores que menos 2, pero al mismo tiempo menores que 1. Entonces, x mayor que menos 2, pero menor que 1. Y de este lado, todos los que están a la derecha de 1. Y todos, siempre los que están más a la derecha, pues son mayores, es decir, x mayor que 1. Esta tablita me va a evitar cometer ese tipo de errores. Que al darle valores me pase del siguiente valor crítico y entonces llegue a la conclusión de que no hay cambio de signo. Y ahí estaríamos cometiendo errores. Ahora, ¿a quién le vamos a dar nosotros valores para el cambio de signo? A la derivada. Aquí la voy a volver a anotar. 6x cuadrada más 6x menos. Entonces,
Para cada uno de estos intervalos voy a escoger un valor, el que ustedes quieran, el que sea más cómodo para ustedes de trabajar. Por ejemplo, un valor menor que menos 2. Por ejemplo, Menos 3. menos 3. Obviamente son valores cómodos de trabajar, no nos vamos a meter en problemas. O sea, si yo les digo un valor menor que menos 2, pues no me van a decir menos 3.758498. No tiene caso. O sea, valores cómodos de trabajar. Lo que pase con uno sucede con todos, entonces no tenemos por qué complicarnos la vida. Y vamos a evaluar la derivada para este valor. No me importa el valor numérico. Lo que me interesa es qué signo tiene. Y entonces yo les voy a pedir que evalúen la derivada cuando x vale menos 3. Si x vale menos 3, ¿cuánto les da eso? A ver, ayúdenme, por favor. ¿24 positivo, profe? ¿Cuánto? 24. Positivo. Ok, positivo. Quiere decir que para menos 3 la derivada es positiva. Y si cumple con 1, sucede lo mismo con todos los valores. Entonces, todos los valores menores que menos 2, la derivada es positiva, es mayor que 0. ¿Y qué sucede si la derivada es positiva? Si la derivada es positiva, sucede que la función crece. Siempre que la derivada sea positiva, la función crece. Ahora, un valor entre menos 2 y 1, por ejemplo, es más fácil. 0. 0, claro. Es 0, 0, me queda menos 12, la derivada es negativa. Si es para 1, son para todos los valores. Significa que para todos estos valores, el que ustedes le quieran dar, el que sea, la derivada es negativa. ¿Qué sucede si la derivada es negativa? Pues lo que pasa es que la función decrece. Ahora, un valor mayor que 1. El que sea, lo que suceda para ese es lo mismo para todos. 2. Muy bien, vamos evaluando la derivada cuando x vale 2. 24. Es decir, que es Positiva. Y si la derivada es positiva, pues entonces la función Vuelve a crecer. así es. Avanzados, a ver, por favor, dejen de hacer lo que estén haciendo. Avanzados, aquí voy. Si la derivada cambia de más a menos, es decir, si la función crece y luego decrece, ahí lo que tenemos es un máximo relativo. Un máximo que vale ¿cuánto? Lo que vale y en ese punto. Y cuando x vale 2, menos 2, perdón, y vale 20. Por lo tanto, el máximo vale 20. Ahí va, otra vez. Si la derivada cambia de menos, si la derivada cambia de menos a más, significa que la función decrece y luego crece. Ahí se forma un mínimo. Un mínimo que vale ¿cuánto? Lo que vale y en ese punto. Y en ese punto y vale menos 7. Por lo tanto, el mínimo vale menos 7. Entonces, tiene un máximo que vale 20, donde x vale menos 2. Tiene un mínimo que vale menos 7, donde x vale 1. Ahora, ¿de dónde a dónde la función crece y de dónde a dónde la función decrece? Bueno, vamos a decir que la función, no quiero borrar, a ver si aquí se puede ver. La función crece, ¿de dónde a dónde crece? Pues en este intervalo crece. ¿De dónde a dónde va x en este intervalo? Pues son todos los menores que menos 2, es decir, que x viene desde Menos infinito. Desde menos infinito. hasta Menos 2. Hasta menos 2, abierto porque no es, perdón, ahorita vamos por ahí, abierto porque no incluye el menos 2. Y vuelve a crecer a partir de Desde 1 hasta infinito. Entonces, unión con 1 a infinito positivo. Esos son los intervalos de crecimiento. Quiere decir que en estos valores, para estos valores,
La y que sigue siempre es mayor que la anterior. La y que sigue siempre es mayor que la anterior. Hacia arriba. Ahora, ¿de dónde a dónde la función decrece? Realmente el crecimiento nada más tiene un intervalo. Decrece de -2 a -1. Bueno, a 1. a 1, ajá. De -2 a 1. Entonces, otra vez, la función crece de -infinito a -2 abierto porque no lo incluye. Unión con abierto en 1 a infinito positivo. ¿Cómo supimos que aquí la función crecía? Porque la derivada era positiva. Siempre que la derivada sea positiva, significa que la pendiente de la recta tangente va hacia arriba. Y eso quiere decir que la función crece. ¿Cómo supimos que la función te crece de -2 a 1? Porque la derivada fue negativa. Siempre donde la derivada sea positiva, la función crece. Donde la derivada sea negativa, la función decrece. Entonces, fíjense bien cómo fuimos contestando las preguntas que nos hacía el enunciado. Primero nos dijo los valores críticos, con esto. Los intervalos de crecimiento y de decrecimiento son estos. Dos extremos relativos, un máximo que vale 20, un mínimo que vale -7. Y ya lo único que nos está haciendo falta es Graficar. la gráfica. Ahora, estas gráficas es un esbozo de la gráfica, no es una gráfica así exacta al 100%. Solamente es un esbozo. Antes de ir a ver lo de la gráfica, les quiero preguntar si tienen alguna duda con lo que hice yo aquí. Yo, profe, el máximo relativo, bueno, los máximos, el 20 y el -7 son los resultados de cuando sustituyes, ¿verdad? Son los valores en Y para cada valor de X que encontramos. Pero Y es la primera que nos da. No hay que confundirla con Y', que es la derivada. No, profe, no me queda claro. Es que, ¿de dónde salieron? Es que, mira, para que esto sea mejor, para que lo puedas entender, tienes que hacerlo. Si tú no agarras tu calculadora y te pones a hacer las operaciones, no vas a saber de dónde. Este 20 sale cuando tú cambias todas las X de la función original por -2. Pero agarra la calculadora, ponte a hacerlo para que veas que efectivamente, si tú pones 2 por -2 al cubo, más 3 por -2 al cuadrado, menos 12 por -2, eso te da 20. Ya, ahora sí ya vi de dónde. Y lo mismo pasa con el 1. Y yo empecé esto diciéndoles, estos son valores críticos. Para que sean puntos, además de un valor en X, ¿qué necesitamos? Y ustedes me dijeron, pues necesitamos el valor en Y. Pues hay que encontrar el valor en Y. Pero no hay que confundir. Y es la primera, la otra es Y'. Son valores en Y, porque estos puntos son de coordenadas X, Y, y no X, Y'. Sí, profe. Ok. ¿Alguien más? Profe, yo una duda. Dígame. Dime. Ya veo que puso F de -3. Cuando ya ve que si sale un resultado positivo se representa así, por ejemplo, 24. ¿Es mayor que 0? ¿Así siempre se representa? ¿Mayor que 0? Sí, ahí. Sí. Todos los positivos, mira, si tú recuerdas tu recta real, aquí te lo voy a decir. Si tú recuerdas la recta real, el origen es el 0. De ahí a la derecha son los números positivos. 1, 2, bueno, todos, incluyendo los decimales, las fracciones, todos. Y a la izquierda son los negativos. Los números tienen un orden. Todos los positivos están a la derecha de 0. Es decir, son mayores que 0. Por eso
es mayor que 0, porque sí me dio un resultado positivo. En cambio, con 0 me quedó menos 12. ¿Por qué no le pongo menos 12? Porque, bueno, yo le di el 0, pero le pude haber dado el menos 1, el 1 medio, etc. O sea, como cumple para todos esos, es que no lo hacemos en particular para un solo valor. Y me dio negativos. Y todos los negativos están a la izquierda de 0. Es decir, todos los negativos son menores que 0. Ah, ok. Sí, ya entendí, profe. Gracias. ¿Alguien más? Yo, profe, Miren, los, dígame. ¿cómo se llaman? El máximo y mínimo, pero absolutos, esos no entiendo, o sea, esos cómo los calculamos. Eso les vas a encontrar, mira, ahorita déjame hacer la gráfica. Y para que ahí en la gráfica es muy fácil ver las características que presenta cada uno de estos puntos. Pero bueno, los encontramos derivando, igualando a 0 y resolviendo la ecuación. ¿Por qué derivamos? Porque trabajamos con pendientes de rectas tangentes. ¿Por qué igualamos a 0? Porque nos interesa exclusivamente en dónde la recta tangente es horizontal, de pendiente igual a 0. ¿Y para qué resolvemos la ecuación? Para encontrar los valores en X donde van a estar ubicados. Es decir, el máximo y el mínimo relativo son aquellos puntos de la gráfica en donde tú puedes trazar rectas tangentes horizontales. Son los únicos puntos en donde la recta tangente es horizontal. Sí, o sea, los relativos sí los entendí, pues le pregunto por los absolutos. Ah, no, aquí no tenemos nada que ver con los absolutos. Yo les encargué una pequeña investigación, simplemente para que ustedes vean la diferencia entre unos y otros. Pero también les dije, los absolutos, que son el punto más alto y más bajo en un intervalo dado, para encontrarlos no necesitas del cálculo, basta con tabular. Pero eso no lo vamos a hacer. Nosotros no vamos a encontrar los extremos absolutos. Para eso te digo, no necesitas saber cálculo. Lo que nosotros queremos hacer es aplicar lo que hemos aprendido de cálculo. Ah, muy bien, gracias. Sí. Y el habérselos mencionado era para que ustedes vieran la diferencia entre unos y otros. Pero los absolutos, como no necesitamos del cálculo para encontrarlos, esos no los vamos a trabajar. Nosotros queremos aplicar el cálculo. Eso es lo que queremos. ¿Dudas? Antes de borrar para graficar, dudas, porque ya no tengo espacio. Ahorita es cuando. ¿Dudas? Creo que todo bien hasta el momento, profe. Todo bien, profe. Les voy a pedir que tengan... Todo bien, profe. Ok. Les voy a pedir que tengan a la mano esta información, porque ahorita la vamos a tener que consultar. Yo desafortunadamente tengo que borrar para graficar, pero les voy a pedir que ustedes tengan a la mano esto, porque ahorita lo vamos a necesitar. Entonces, para terminar con el problema, lo único que nos está haciendo falta es hacer un esbozo de la gráfica. ¿Qué significa esto de un esbozo? Bueno, que no va a ser una gráfica muy exacta, pero que sí nos dé una idea de cómo es que se comporta la función. Entonces vamos a trazar nuestro sistema de coordenadas, los ejes. Ahí vamos a localizar nosotros nuestra escala. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, esto le voy a llamar 5, 10, 15, 20, menos 5, menos 10, menos 15. Mire, a ver, dejen de hacer lo que estén haciendo. Hay que despertar ya para que vean lo que yo voy a hacer. ¿Alguien tiene un micrófono? Me parece que es Rubén Domínguez. Mire, avanzados, ahí les voy. Lo primero que vamos a hacer es localizar los valores, los puntos críticos. Tiene un máximo donde x vale menos 2, que vale 20. Entonces,
aquí, donde vale 20, y x menos 2, aquí vamos a tener un máximo. Tiene un mínimo que vale 1, donde x vale menos 7. Bueno, pues entonces, aquí, donde x vale menos 7, perdón, donde x vale 1, donde x está menos 7, aquí está el mínimo. Ahí está. Sabemos de dónde a dónde crece, decrece, etc. Pero con estos dos puntos todavía no es posible ver la gráfica. Necesitamos más información. ¿De dónde vamos a tener más información? Bueno, hay otras estrategias que a estas alturas del partido ustedes ya deben de saber, ya las deben de manejar, que es encontrar las intersecciones con los ejes coordenados. Es decir, donde la curva corta al eje de las X y donde corta al eje de las Y. Para encontrar las intersecciones con el eje de las Y, lo que hacemos es darle a X el valor de 0. ¿Por qué le damos a X el valor de 0? Porque todos los puntos localizados sobre el eje de las Y tienen eso en común. En todos esos puntos sobre el eje de las Y, X vale 0. Y entonces, si X vale 0, sustituimos todas las X por 0 en la función original. Y si X vale 0, nos queda que Y también vale. ¿Qué significa esto? El único punto 0,0, el origen, dice que va a pasar por el origen. Ya tenemos más información. Ahora, ¿cómo encontramos las intersecciones con el eje de las X? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es darle a Y el valor de 0 y resolver la ecuación. ¿Por qué le damos a Y el valor de 0? Porque todos los puntos localizados sobre el eje de las X, todos, Y vale 0. Y lo que queremos es encontrar esos puntos sobre el eje de las X. Y si Y vale 0, en la función original nos quedaría 2x cúbica más 3x cuadrada menos 12x igual a 0, porque Y vale 0. Y entonces hay que resolver esta ecuación. Como todo tiene a X como factor común, podemos factorizarla. 2x cuadrada más 3x menos 12 igual a 0. Y de aquí sacamos un primer valor. De aquí sale una x1 que vale 0. Dos cantidades que multiplicadas dan 0. Una de ellas debe de ser 0. Pero esta ya la teníamos. Pero hay dos más. ¿De dónde voy a obtener esas dos más? Pues igual voy a tener que resolver esta ecuación para encontrar esas raíces. Y bueno, pues ya depende si queremos factorizarla, a ver si se puede, o si queremos utilizar la fórmula general de las ecuaciones cuadráticas. De esa manera la podemos resolver. Por ejemplo, con la fórmula general es menos 3 más menos la raíz de p cuadrada, que sería 9, menos, con este menos nos va a dar más. 4 por a por c son 48 por 2 son 96, entre 2a que vale 4. A ver, ¿cuánto nos da esa raíz? 48 por 2 son 96. 96 más 9, raíz cuadrada. Ayúdenme, por favor. 10.25. Menos 3 más menos 10.25. Entre 4. X2 porque ya teníamos 1. Con el positivo. 10.25 menos 3 y lo que les dé entre 4. $1.81. 1.81. X3, porque ya teníamos 2 más. Menos 3 menos 10.25 son menos 13.25 entre 4. Menos 3.31. Bueno, pues estos son los puntos donde la gráfica va a cortar al eje de las X. Quiere decir que aquí un poquito antes de 2 corta,
menos 3.31, bueno, pues va a ser por aquí así. Y ahora sí, ya con esa información, ahora sí ya podemos nosotros hacer un esbozo de la gráfica. La gráfica se tiene que comportar de esta manera. Esta es la gráfica de f de x igual a 2x cúbica más 3x cuadrada menos 12x. Vean cómo de menos infinito a menos 2 crece, va hacia arriba. De menos 2 a 1 decrece, va hacia abajo. Y de 1 a infinito positivo crece, ya no baja. ¿Por qué sabemos que ya no baja? Porque si bajara, formaría otro extremo. Y lo hubiéramos encontrado aquí y ya no tiene. Por eso es que ya no baja, ya sigue para arriba hacia el infinito. Muy bien, pues yo los escucho. Sí, sí, perfecto. Pero bueno, yo, ¿por qué y es igual? O sea, siempre que x sea igual a 0, en y' va a ser y igual a 0 también. No, es que no hay que confundir. Cuando le dimos a x el valor de 0, fue para encontrar las intersecciones. Las intersecciones no tienen nada que ver con y'. Pasa por el origen. Con buena voluntad pasa por el origen. Estos valores que yo le di aquí es para encontrar las intersecciones. Le llamamos intersecciones a los puntos en donde la curva corta los ejes coordenados. Esta curva tiene 3 intersecciones con el eje de las x. Una en menos 3.31, otra en 0 y otra en 1.81. Y esta curva tiene una sola intersección con el eje de las y, donde lleva el 0. Estas intersecciones no tienen nada que ver con las derivadas. Esto lo encontramos para tener más información y poder hacer la gráfica. Esto no tiene nada que ver con el cálculo. Esto es algo que ustedes ya deberían de manejar, esto de las intersecciones. Es una herramienta para ayudarnos a graficar, nada más. Pero no tiene nada que ver con las derivadas. No sé si por ahí va tu pregunta o si me la puedes repetir, por favor. Pues, o sea, entonces, y igual a 0, usted se lo puso nada más por, ¿cómo se llama? ¿Era lo que más le convenía para hacer la gráfica? No, mira, tampoco. O sea, para encontrar las intersecciones con el eje de las y y darle a x el valor de 0, no es porque se nos ocurrió que x tenía que ser 0 o porque fue el primer valor que se me vino a la mente. No, eso está bien determinado. Si yo quiero encontrar las intersecciones en x y le damos y igual a 0, no es porque fue el primer valor que se nos ocurrió. No, o sea, esto tiene su razón de ser. Y si tú checas en la gráfica, los puntos donde corta el eje de las x, todos tienen una misma característica. Todos estos puntos están localizados sobre el eje. Y todos los puntos localizados sobre el eje de las x, todos tienden a y igual a 0 como valor. Todos los puntos sobre el eje de las x, y vale 0. Por eso es que le damos y a 0, porque queremos encontrar los puntos sobre el eje de las x donde pasa la curva. Ahora, todos los puntos que tú quieras localizar sobre el eje de las y, todos tienen eso en común. En todos ellos x vale 0. Si yo quiero encontrar los puntos sobre el eje de las y donde pasa la gráfica, puntos que van a tener a x igual a 0 como coordenada. Por eso le damos a x el valor de 0. El que yo le dé 0 para encontrar las intersecciones en y, el que le demos 0 para encontrar las intersecciones en x, es porque son los valores localizados sobre los ejes coordenados. Todos los puntos sobre el eje de las x, y vale 0. Todos los puntos sobre el eje de las y, x vale 0. Mira, Ya, te voy a ahora sí ya.
Te voy a recomendar, nada más un consejo como que si quieres saber un poquito más sobre esto, las intersecciones, las asíntotas, las simetrías, abras tu manual en la página número 12, que es una información que ya no vemos en el curso, pero que ahí está, porque precisamente se va a necesitar y luego surgen esas dudas. En la página número 12 viene el 0.5 que se llama gráfica de ecuaciones. Bueno, este tipo de gráfica se hace en base a un análisis de 3 pasos. Encontrar intersecciones, que fue esto, encontrar simetrías y asíntotas. Y ahí viene explicado en qué consiste cada uno de ellos y trae algunos ejemplos resueltos. Si te queda un poquito la curiosidad y quieres leer al respecto, ahí lo puedes encontrar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, pues sí sería muy conveniente, no solamente tú, sino para todos. Si tienen todavía algunas lagunas sobre esto, que algo no les quede muy claro, véanlo, ahí está. Bueno, miren, les voy a decir de antemano que de esta sección, que son los problemas de la página 63, a ustedes les van a tocar los impares del 1 al 15. No he generado la actividad, se los digo ahorita, para que si quieren empezar a plantear ya alguno de ellos y mañana, antes de empezar a resolver más ejemplos, quieren preguntar algo, adelante. Como quiera, los que les van a tocar son esos, del 1 al 15, impares de la página 63. Para que si quieren empezar a plantearlos, pues ahí están. Y si ya tienen dudas, antes de ver más ejemplos de mañana, pues ya checamos las dudas. ¿Alguna pregunta? El X3 no vale para nada, profe. ¿Cuál es el X3? Al lado del X2. Sí, es este. Menos 3.31 es un poquito antes de 3. Este es menos 3.31. O sea, estos valores es donde corta la gráfica en el eje de las X. Aquí es menos 3.31, es este. Este es el 0. Y este es 1.81. Gracias, no lo había visto. Sí. Profe, y entonces ya que graficamos y todo, en este caso podemos asumir que los extremos relativos son los mismos que los absolutos, ¿no? No. Ah. No, porque la gráfica no termina ahí. O sea, yo la dejé aquí, pero esto sigue. Y esto va para abajo. O sea, eso ahí sigue. No es, Okay, no es el entonces, punto más sí. alto, sino que esto sigue. O sea, yo hasta ahí la dejé, pero eso ahí sigue. Pero además te digo, nosotros ya no vamos a mencionar extremos absolutos. Yo se los encargué nada más para que vieran la diferencia entre unos y otros. Pero de aquí en adelante, esa palabra ya no va a existir para nosotros. ¿Por qué? Porque para encontrar ese tipo de extremos, pues no necesitamos estudiar tanto cálculo. Basta con las matemáticas elementales. Y lo que nosotros queremos es aplicar lo que hemos aprendido, que son las derivadas. Por eso de aquí en adelante ya ni siquiera vamos a mencionar ese concepto. Bien, dudas, ¿quién más? ¿Dudas? No, profe. No, profe, ninguna. Ya está listo. Ninguna, profe. Bueno, pues ahí están, sí, ahí están los problemas para que los empiecen a checar. Veanlos y mañana, antes de hacer algún otro ejemplo, podemos ver si ya tienen dudas con algo. Y se pueden dar cuenta que tenemos muchas carencias con esto. Bueno, tienen que ponerse a estudiar, porque eso ya les toca a ustedes. Ya les dije, aquí mismo en su manual al principio viene lo de intersecciones, simetrías y asíntotas. ¿Qué es esto? Léanlo, chequenlo, entiéndanlo. También si tienen dudas sobre eso me pueden preguntar. No importa que no sea material de la clase, eso no tiene nada que ver. Pregunten, ustedes pregunten.
Pues muchas gracias, no les quito más su tiempo, ya van a empezar la siguiente clase. Nos vemos mañana. Gracias, profe. No, mañana. Muchas gracias, profe. Hasta mañana. Nos vemos, profe. Mañana.